Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios que nos permite estar en esta noche para estudiar la palabra de nuestro Dios. Recuerde que estamos en el tema general, la conquista de la esperanza. Pero hoy traigo un tema que tiene que ver también con la esperanza. Pero en este caso estaré hablando o compartiendo el estudio bíblico Venciendo la desesperanza. Y el texto base del estudio del día de hoy está en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 18 al 20. Así que a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, tenga su Biblia abierta y leamos Hechos capítulo 27, verso 18 al 20, y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. Que Dios bendiga su palabra y que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos dé entendimiento de su palabra. Amados hermanos, como les dije, hoy estaré hablando acerca de venciendo la desesperanza. La Escritura, hermano, cuando uno lee la Biblia, la Escritura nos aconseja a confiar o ejercer la fe en Dios en todo tiempo, porque nuestra vida siempre va a estar regida por la fe en Dios. Así que es importante que nosotros entendamos esta verdad. La fe la podemos ejercer en cada aspecto de nuestra vida. Y cuando ejercemos fe en Dios en cualquier circunstancia, realmente estamos demostrando que nosotros somos un pueblo diseñados para vivir en esperanza. Así como usted lo está escuchando, amado hermano, somos un pueblo diseñados para vivir en esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de esperanza. Asimismo lo dice la palabra de Dios. Si leemos en Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 15, verso 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este texto, amados hermanos, es muy interesante y muy esperanzador. Primero nos dice que el Dios que hemos creído es el Dios de esperanza. Y también nos dice el texto bíblico, paz en el creer. Así que la fe siempre estará ligada con la esperanza, porque fe es confiar en que Dios nos ayudará en cualquier aspecto de nuestra vida. Pero lo que me gusta de este versículo dice, para que abundé en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Podemos afirmar que en la medida que tengamos una relación activa y viva con Dios y el Espíritu Santo, eso va a producir en nosotros en cada momento esperanza. Y gracias por nuestra relación con Dios y el poder del Espíritu Santo. Así que la fe está ligada a la esperanza. Pero, ¿qué es la esperanza? Su significado sencillo, hermanos, es la idea de esperar algo, o tener confianza en que algo sucederá. Eso es la definición básica de esperanza, es esperar algo que sucederá. Pero es interesante, estudiando un poquito más a fondo este término, de esta palabra, que etimológicamente se asocia con pie para caminar. Es interesante, pie para caminar, porque la palabra pie en latín es pes, de ahí viene esperanza. Así que etimológicamente, pie para caminar
indica el impulso y la capacidad de avanzar hacia el futuro. Así que esperanza está ligado no solamente en esperar algo, sino que también nos da la capacidad, ¿verdad?, de avanzar hacia el futuro. Ahora la pregunta es, ¿en qué nos basamos nosotros para avanzar en el futuro? Nos basamos, hermano, es que confiamos de que algo va a suceder porque estamos confiando en las promesas de Dios y que Él las cumple. En eso estamos basada nuestra fe y caminamos confiados en el futuro porque descansamos en la persona de Dios y estamos seguros que Él cumplirá sus promesas. Así que, hermano, que esperanza es esperar algo que ya nos pertenece, que ya está asegurado para cada uno de nosotros. Eso es esperanza. Eso es importante saberlo y entenderlo. Esa verdad tenemos que internizarla dentro de nosotros mismos. Así que el creyente que tiene esperanza es un creyente que espera por algo a futuro que ya le pertenece, que ya está asegurado para él. No es un sueño, no es una imaginación, es una realidad asegurada en el futuro. Pero como les dije que la fe está ligada con la esperanza, hay algo que realmente debilita la fe del creyente y es la desesperanza. Ahora, ¿qué es la desesperanza? Es la falta de esperanza o el estado de ánimo en que se ha desvanecido totalmente la esperanza, la esperanza. Cuando hay pérdida total de la esperanza, hermano, eso produce desesperación. Y Dios no quiere que nosotros vivamos en desesperación. Así que la desesperanza es un estado de ánimo que no solamente, hermano, lo sufrimos nosotros en un momento dado. También hay personajes bíblicos a los que Dios le dio una palabra de promesa para cumplir su propósito, pero por la presión de la circunstancia permitieron que la desesperanza los alcanzara. Hay muchos ejemplos bíblicos de personajes en la Biblia que describen que Dios les dio una palabra, les dio una promesa, pero motivado la circunstancia permitieron que la desesperanza los alcanzase y debilitara completamente su fe. Hay un ejemplo, voy a tomar dos ejemplos. Primero tenemos a Josué en la derrota por las personas de Jai. Eso está en Josué capítulo 7, versos 6 y 9. Vamos a leerlo, por favor, los que están en sus casas, en su Biblia, en Josué capítulo 7, versos 6 y 9. Y vamos a ver cómo Josué, recuerde que a Josué, hermano, Dios le dio una promesa, que él sería el instrumento, que Dios estaría con él y que él se encargaría de pasar al pueblo de Israel la tierra prometida y que iba a repartir la tierra a las 12 tribus de Israel. Dios le dio esa promesa y que su presencia iría con él y que se esforzara. Pero mire lo que dice el texto. Entonces Josué rompió su vestido, claro, esto después de la derrota por lo de Jai, y dice, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo por el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Aquí vemos, amados hermanos, en este ejemplo bíblico, que Josué cayó en desesperación. Su fe fue debilitada completamente.
Se le olvidó las promesas que Dios le hizo saber. Y vemos que empezó a criticar a Dios, empezó a quejarse delante de Dios. Y es tan así que el mismo Dios le dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Es decir, no era necesario que llegara a ese extremo. Así que este ejemplo nos muestra, amados hermanos, que nosotros no debemos imitar lo que hizo Josué en caer desesperación, en juzgar y criticar a Dios por la circunstancia. El segundo ejemplo, amados hermanos, está en algo que le ocurrió a Lucas y a Pablo en una tormenta en Hechos capítulo 27, verso 20, que lo leímos al principio. Y dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos, escuche que está hablando en plural, Lucas, el escritor del libro de Hechos, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Se da cuenta, amados hermanos? A pesar que era Lucas y Pablo, dice que ellos perdieron toda esperanza de salvarnos. Así que ellos se habían desanimado. ¿Por qué? Porque vieron la magnitud de la tormenta. Esto nos enseña, amados hermanos, que lo que veamos, las pruebas, las dificultades, la circunstancia, estas cosas no deberían desanimarnos. Si permitimos que no desanimen, la desesperanza debilitará completamente nuestra fe. Una verdad, hermano, que tenemos que tener en cuenta es que la desesperanza deshonra a Dios. Esa es una verdad que usted debe llevarse en esta noche. Repito, la desesperanza deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque indirectamente se intuye que Dios no nos puede ayudar. Recuerde que Dios nos ha prometido estar con nosotros. Dios nos ha prometido proveernos, ayudarnos. Hay muchas promesas donde Él se ha comprometido en ayudarnos en cada circunstancia. Pero si permitimos que la desesperanza entre a nuestras vidas, deshonramos a Dios, porque creemos que no nos puede ayudar, pero que también se intuye que Dios no cumple su promesa. ¿Por qué menciono esto? Para que nosotros aprendamos siempre a tener esperanza en nuestro Dios. Si nosotros creemos que Dios cumple sus promesas y que Dios tiene todo el poder, no habrá espacio para la desesperanza, sino que siempre viviremos en esperanza por nuestro Dios. Así que tengamos cuidado, amados hermanos, con la desesperanza, porque si no, estamos deshonrando a nuestro Padre Celestial. Esto nos enseña que somos nosotros los que elegimos no creerle a Dios y mucho menos a sus promesas. Así que realmente la desesperanza es una elección. Usted mismo, nosotros mismos, decidimos vivir desesperanzado. Cuando quitamos la mirada de Dios, cuando dudamos de sus promesas, es porque usted y yo lo hemos elegidos. Ahora, hago la pregunta. ¿Por qué en ocasiones nos vence la desesperanza? ¿Por qué olvidamos las promesas de Dios y caemos en la desesperación? ¿Cuál sería la manera práctica para vencer la desesperación? Pienso, hermanos, que en primer lugar, para vencer la desesperanza o que permitimos que la desesperanza nos venza, es porque enfocamos nuestro tiempo y energía en ver y pensar en lo negativo o a las presiones de la vida. Y ese es el error que cometemos como cristianos. Cuando nos enfrentamos a las adversidades, enfocamos todo nuestro tiempo y nuestra energía en la circunstancia.
Y eso lo vemos en la Biblia. Como ya lo leímos, Josué se enfocó en la derrota. Lucas y Pablo se enfocaron en la tormenta. Y recordemos también el caso de Pedro. Recuerde Pedro cuando le dijo a Jesús que él también quería caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Pedro vio las fuertes olas y empezó a hundirse en el mar. Y eso a veces nos pasa cuando quitamos la mirada de Cristo Jesús, que es nuestra esperanza, cuando quitamos la mirada y nos enfocamos en el problema, que nos enfocamos en la dificultad, vamos a empezar a hundirnos en la desesperación. Nos vamos a ahogar en los problemas. Así que si nos enfocamos en los problemas, la desesperanza tomará control de nosotros. Así que tenemos que estar convencidos de que nuestra fe debe estar enfocado en la persona de Dios y en sus promesas. No nos enfoquemos en lo negativo de lo que estamos viviendo. Recuerde que Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Repito nuevamente lo que dijo Pablo. Por fe andamos, es decir, por fe vivimos. Vivimos confiadamente en Dios. Y dice, no por vista. Nosotros no vivimos por lo que vemos, sino que vivimos por lo que creemos. Vivimos con la convicción que Dios es nuestro cuidador, que Dios nos ha dado promesa y que Dios la cumplirá. Y que hemos creído en un Dios que para Él no hay nada imposible. Así que recuerda esta palabra, por fe andamos, por fe nos movemos, no por vista. No viva, hermano, hermana, por lo que usted ve, por lo que usted tiene. No viva siempre enfocado, confiando plenamente en el Señor. Recuerde, cada vez que usted vea las pruebas, cuando usted vea las presiones de la vida, hay una promesa de Dios para ti. Cuando se presente la circunstancia, debes estar convencido que hay una promesa de Dios para ti. Y si tú crees esto, vas a vivir siempre esperanzado porque tú has confiado en Dios. Amado, ¿cómo podemos vencer la desesperanza de forma práctica cuando veamos lo negativo o las presiones de la vida? ¿Cómo sería en forma práctica que nosotros podamos seguir avanzando en esperanza para vencer la desesperanza? Hay un principio bíblico. En Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8. Y mire este principio práctico que tenemos que aplicar cuando nos toque enfrentar y ver la adversidad. Mire lo que dice. Por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Subraye eso, peticiones delante de Dios, en la persona de Dios. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay una clave para nosotros, para vencer la desesperanza cuando veamos lo negativo, cuando veamos las circunstancias. Dice que debemos presentar delante de Dios nuestras peticiones y con acción de gracia. Esa acción de gracia es darle gracias a Dios por lo que Él ya nos ha dado, por la promesa que Dios tiene para nosotros, por lo que estamos pidiendo. Y si nosotros con fe y confianza pedimos a Dios
por X circunstancia y le decimos gracias Dios, es porque estamos confiando en su esperanza. Y si vivimos ese tipo de fe, dice el Señor que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nos va a proteger de la desesperación. Pero no basta, hermanos, solamente con pedir y dar gracias, sino también con pensar. Pensar nos va a ayudar a enfrentar y vencer la desesperanza. Mire lo que Pablo dice después del versículo que leímos, en el versículo 8, él continúa diciendo, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que, ¿qué tenemos que hacer de manera práctica? Que cuando nos toque ver las situaciones que estamos enfrentando, número uno, presentarnos delante de Dios con peticiones. Número dos, darle gracias a Dios porque Él ya tiene el control y su promesa se cumplirá en mí. Lo tercero es pensar. ¿Y qué voy a pensar? En sus promesas. Voy a pensar que Dios me va a bendecir. No tengo que pensar o llenar mi mente y mi corazón con ideas negativas, con desesperación, con frustración, sino que debo llenar mi mente con la esperanza de la palabra de Dios. Y de esta manera viviremos siempre en esperanza. En segundo lugar, hermanos, el por qué la desesperanza a veces debilita nuestra fe es porque no llega la respuesta de nuestras oraciones en el tiempo que deseamos. Así como usted lo está escuchando. Todos queremos, ¿verdad? Que todo lo que le pidamos a Dios, Dios de una vez le dé respuesta, ¿verdad que sí? Pero Dios es soberano. Él sabe el tiempo perfecto para darnos respuesta o para que sus promesas se cumplan en nosotros. Cuando no vemos, hermanos, la respuesta de nuestras oraciones en el tiempo que exigimos o en el tiempo que queremos y nos desesperamos, eso realmente estimulará en nosotros en caer en amarguras, críticas y queja contra Dios. Y ese es el error que a veces cometemos. Mire, en la Biblia eso le pasó al profeta Habacuc. Habacuc estaba desesperado por lo que estaba observando. Vea, observando. Él vio la calamidad y la injusticia en el medio donde él vivía y empezó a quejarse. Eso está en Habacuc, capítulo 1, verso 2 al 4. Y mire cómo él expresa su queja ante Dios con preguntas llenas de desesperanza o desesperación. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que veas molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Recuerde, él está observando eso. Se está dejando llevar por lo que ve. Y pleito y contienda y se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vea que aquí le está diciendo Jehová, ¿hasta cuándo, Jehová, clamare y no oirás? Aquí vemos él exigiendo que Dios le responda sus interrogantes, sus quejas, por lo que él estaba bien. A veces nosotros hacemos eso. Nos desesperamos porque Dios no nos da la respuesta. Tenemos tiempo orando por X situación, X causa, y estamos orando, pero no hemos recibido la respuesta. Recuerde, amados hermanos,
El tiempo no lo controlamos ni lo manejamos nosotros. Eso es algo que en su soberanía le compete a nuestro Padre Celestial. Ahora la pregunta, ¿cómo vencemos la desesperanza al no ver el cumplimiento de las promesas de Dios? Debemos aprender, amados hermanos, anote esto. Debemos aprender a esperar con seguridad. Escuche lo que estoy diciendo. Debemos aprender a esperar con seguridad de que lo que Dios nos prometió, lo tenemos. Lo que no sabemos es el tiempo de su cumplimiento, pero eso es algo que realmente le compete a nuestro Dios. A nosotros lo que nos toca es confiar y esperar. Y eso es importante, no caer en la desesperación. La impaciencia nos llevará a la desesperación y eso debilitará nuestra fe. En Hebreo, anote por favor, en Hebreo capítulo 6, verso 12 al 15, nos da la respuesta de cómo vencer la desesperanza al no ver cumplimiento de las promesas de Dios en el tiempo que queremos. Mire lo que dice. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire lo que dice el versículo 12, que nosotros debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que son dos cosas importantes que tenemos que tener en nuestra vida cristiana, la fe y la paciencia. Si hay fe y hay paciencia, las promesas se cumplirán en nosotros. Pero si tenemos fe y somos impacientes, difícilmente las promesas no se cumplirán en nosotros. Y dice en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí está la promesa. Y dice el 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahí está la clave, amado hermano, mi amada hermana. Ahí está la clave, que podamos aprender a esperar con seguridad y con paciencia y alcanzaremos las promesas. Así que no te desesperes, no te impacientes. El tiempo perfecto de Dios llegará a nuestras vidas. No se le olvide eso. Tenga esta verdad en su corazón. Y recuerde que a Abraham se le dio la promesa y pasaron muchos años hasta que alcanzó la promesa. Y la clave del éxito de Abraham fue su paciencia. En tercer lugar, amados hermanos, para vencer la desesperación o que nos vence la desesperación, es que confiamos primeramente en nuestras propias fuerzas y no en Dios. Y ese es el error que a veces cometemos. Queremos nosotros solucionarlo todo con nuestras propias fuerzas. Y no es así. Eso de confiar en nuestras propias fuerzas nos puede llevar a cometer errores. Nos puede llevar a tomar caminos equivocados que después vamos a lamentar a futuros las consecuencias. Mire, hay un ejemplo en 2 de Corintios capítulo 1, verso 8 al 10 en la Nueva Versión Internacional. Y es algo que también le ocurrió al apóstol Pablo, que confiaba en su propia fuerza. Mire lo que dice. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en las provincias de Asia. Vea que Pablo empieza a mencionar aflicciones, angustia y tribulación. Y después dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del apóstol Pablo.
Apóstol Pablo, que Dios lo llamó y le dio promesa. ¿Verdad que sí? Usted lo ha leído. Y él dice aquí que él perdió la esperanza de salir con vida. ¿Por qué perdió la esperanza? Por la presión que él estaba viviendo, la persecución. Y permitió que esas circunstancias que eran muy fuertes debilitaran su fe. Y eso a veces nos pasa como cristianos. Pepe él dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero escuche esto, esto es importante, por eso es que a veces Dios nos permite que pasemos por ciertas circunstancias. Dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Subraye eso, Pablo, y repito, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Esta es la clave. Siempre confiar en Dios. Y dice que resucita a los muertos. Y mira lo que dice Pablo. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Ahí él aprendió a confiar en Dios, a mantener la esperanza. Repito, él dice, él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En él tenemos puesta nuestra esperanza y él seguirá librándonos. Qué hermosa palabra. Aquí Pablo aprendió una lección. Él había perdido la esperanza. Confió en sus propias fuerzas, sus capacidades, pero aprendió a confiar en Dios. Y ahora él sabía que su esperanza es en Dios y estaba seguro que Dios seguirá librándolo para llevar a cabo el mensaje de salvación a Roma. Así que, amados hermanos, la única forma de vencer la desesperanza cuando confiamos en nosotros mismos es confiando exclusivamente en Dios. En cuarto lugar, amados hermanos, la desesperanza a veces nos vence es porque confiamos en cosas y personas que no garantizan seguridad. Y eso algo de esto lo mencionó el pastor Frankie Tovar, ¿verdad? Que a veces nosotros confiamos en cosas o en las personas. Y vea que Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17, mira lo que dice Pablo, el consejo que le da a los ricos. Dice, a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí Pablo le está dando una exhortación a los ricos que no confíen en la riqueza porque son inciertas. Así que, hermano, las personas realmente, aunque este versículo habla de la riqueza, eso puede significar también las cosas materiales, llámese empresa, llámese dinero, bienes, etcétera, o cualquier situación, economía, todo cambia. No hay nada seguro que nos garantice completamente seguridad. No la hay. Las cosas cambian de un día para otro y las cosas materiales se pierden. Así que no tenemos que poner nuestras esperanzas en lo material y mucho menos en las personas, porque las personas no nos garantizan que cumplirán sus promesas por sus limitaciones. Son seres humanos y lo que ellos prometen por las circunstancias de la vida, ellos no tienen control sobre el tiempo, sobre las circunstancias y no cumplen sus promesas. Así que es importante que confiemos siempre en el Dios vivo, siempre. El salmista David tenía claro en quién estaba su esperanza. Mire lo que dice el Salmo 39, verso 7.
Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Eso es lo que tenemos que expresar nosotros los cristianos. No tener esperanza exclusiva en las personas, no depositar nuestra esperanza en las cosas materiales, sino que digamos como el salmista, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, en el Señor. Amén. Así que anote estas promesas de nuestro Dios. En quinto lugar, amados hermanos, lo otro que nos ayuda a vencer la desesperanza o que la desesperanza debilite nuestra fe es el desconocimiento de las promesas de Dios, así como usted lo está escuchando. Hay muchos cristianos que desconocen de las promesas de Dios. Algunos porque no leen la Biblia, algunos porque desconocen de las promesas, no las memorizan. Pero cuando un creyente desconoce de las promesas de Dios que tiene para él o ella, es fácil que caiga en la desesperación porque ve el futuro sin esperanza y todo lo va a ver de manera negativa porque no hay algo que le pueda asegurar que Dios tenga el control de su vida. Cuando nosotros leemos una palabra, una promesa, eso nos va a dar la seguridad que nuestro futuro está bajo el control de las manos de Dios. Pero cuando yo desconozco las promesas que Dios tiene para mí, que son muchísimas, vamos a ser presa fácil de la desesperación. Y es ahí donde el enemigo, Satanás y los demonios aprovechan para que el creyente caiga en desesperación. Y en algunos casos extremos cae en estado de frustración, ¿verdad? De ansiedad y otras cosas más. Mire, recuerde que Dios le dijo a Israel, este pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso Dios se lo dijo al pueblo de Israel porque no conocían al Dios de Israel, y al no conocer al Dios de Israel también desconocían de sus promesas. Y por eso es que el pueblo de Israel cometía muchos errores y Dios tenía que hacer juicio para ellos para que aprendiesen a obedecer a Dios. Así que, amados hermanos, es importante que conozcamos a Dios, que conozcamos sus promesas. Mire, Dios tiene muchas promesas para nosotros, hay muchas. Y voy a citar algunas para que usted vea lo que Dios, nuestro amado Dios, nos promete. Voy a citar algunas para que usted se dé cuenta las cosas que Dios nos ha prometido para que podamos vivir siempre esperanzados, porque Dios es nuestra esperanza. Mire, rapidito, el tiempo avanza. En Isaías capítulo 40, verso 3 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no fatigarán. Vea que aquí Dios, ¿qué nos promete? Darnos fuerzas en medio de las debilidades, en medio del problema. Aquí dice que Dios te dará nuevas fuerzas. Cuando habla de nuevas, es fuerzas renovadas. Te levantará alas como las águilas. Eso habla de fortaleza espiritual. Y eso Dios te lo promete. Isaías capítulo 41, verso 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué Dios te promete aquí? Su presencia. Dice que siempre estará contigo, siempre te ayudará, siempre te va a sustentar, Él te va a dar las fuerzas. Lo peor que podemos hacer es no creerle a Dios en esta promesa.
Jeremías capítulo 29, verso 11. ¿Qué Dios te promete? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me gusta la última parte, para darles el fin que esperáis. ¿Qué esperamos? Esperanza. ¿Qué esperamos? Las promesas. Y Dios está dispuesto a darnos lo que Él nos ha prometido. Isaías capítulo 43, verso 2. Mira lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué Dios nos promete aquí? Que cualquier circunstancia que nos toque enfrentar o atravesar, llámese aguas, llámese río, llámese fuego, Dios dice que estará con nosotros. Aún en medio del más grande dolor que nos toque vivir, Él nos promete su presencia. Y si Él está con nosotros, lo que tenemos que hacer es aferrarnos, abrazar a nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que abrace a su Señor, no abrace su sufrimiento. No abrace su desesperanza, suelte su desesperanza, suelta ese dolor y abraza a Cristo Jesús. Al abrazarlo, te dará paz y seguridad. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? ¿Qué nos promete? Él nos pide que toda ansiedad, cualquier dilema, cualquier problema, dice que tenemos que echarla sobre Él. ¿Por qué sobre Él? Porque Él es poderoso. Si esa carga es demasiado pesada para ti, para Dios eso no le pesa. Él está dispuesto a llevar esa carga, quitarte esa carga, porque Él te promete su cuidado. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él te cuida. Él está comprometido en cuidarnos. Él lo ha prometido y lo cumplirá. Y el último versículo, son muchos, solamente cité algunos. Hebreo capítulo 13, verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué hermosa promesa que Dios hoy, en esta noche, tiene para ti. Llévate estas palabras. Hay más promesas. Puedes tomar en tu casa, agarrar un cuaderno, una hoja y anotar muchas promesas y tenerlas a la mano. Porque cada vez que tú piensas en las promesas, cuando tú expresas la promesa, eso fortalece nuestra fe y empezamos a pensar en lo positivo. Así que, hermanos, vivir en esperanza es una decisión de fe, es creerle a nuestro Dios, a nuestro Dios. Ahora voy a recapitular algunas cosas que ya dije para que le queden claro. Porque a veces en circunstancias la desesperanza debilita nuestra fe, porque nos enfocamos en lo negativo. Pensamos en lo malo, lo que estamos viviendo y perdemos tiempo y energía en pensando en lo negativo. Y debemos pensar en lo positivo, en las promesas de nuestro Dios. En segundo lugar, también nos desesperamos porque no llega la respuesta en el tiempo que queremos. Y recordemos que para tener las promesas debemos tener fe y esperar con paciencia. También porque a veces confiamos primeramente en nuestras propias fuerzas y no en Dios. Siempre debemos aprender a confiar en Dios. Lo otro es que a veces confiamos en cosas materiales o en personas que realmente no nos van a garantizar una seguridad absoluta por sus debilidades humanas. Y debemos aprender a confiar en Dios.
no poniendo nuestra esperanza en la riqueza, en los materiales, sino en Dios. Por eso que el salmista dijo, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y lo otro, lo último, es porque a veces desconocemos de las promesas de nuestro Dios. El desconocimiento fácilmente nos van a llevar a desesperanza. Así que, amados hermanos, dejemos la desesperanza y enfoquémonos más en el Dios de esperanza. Si vencemos la desesperanza, habremos conquistado la esperanza. Así que, hermano, no decidas vivir en desesperanza. Vive siempre en esperanza, porque nuestro Dios es un Dios que cumple lo que promete. Solo descansa en sus promesas, que en su tiempo se cumplirán en nosotros. Y si vivimos con esa seguridad, tendremos paz en nuestros corazones. Y con esa paz enfrentaremos las adversidades. Así que, amados hermanos, vivamos en esperanza, porque Dios es nuestra esperanza. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una bendecida noche, y nos veremos en la próxima semana a seguir disfrutando de estos estudios bíblicos que van a edificar nuestras vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde.